Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 13 de octubre de 2016. La CEPAL, Organización Económica de América Latina, determinó que la región se contraerá un poco más de lo que había estimado inicialmente. El cálculo inicial estaba alrededor del 0,6-0,7% de contracción, ahora lo cifró en niveles del 0,9%. Sin embargo, el hecho destacado es que cree que el año 2017 la región va a crecer cerca del 1,5%, con un Brasil ya empezando a mostrar signos positivos, un avance del 0,5%. Argentina también presentaría ya un repunte equivalente al 2,5%, y con relación pues a lo que viene ocurriendo en América Latina, considera que esas divergencias, esas diferencias de velocidades se van a mantener. Recuerden lo que ha sucedido durante los años 2015 a 2016, donde países como Perú, Colombia, han mantenido pues unos niveles de crecimiento superiores al promedio de la región, pero otros países como Venezuela, como el ejemplo más destacado, con serias problemáticas desde el punto de vista económico. Para el año 2016, la CEPAL considera que el crecimiento colombiano sería del 2,3%, muy similar al del Banco de la República, calculado por esta entidad. Sin embargo, recuerden que el Banco de la República en las últimas minutas afirmó que el sesgo en este momento, o la revisión posible que puedan hacer sobre esos pronósticos, es a la baja. Para el año 2017 la CEPAL tiene un nivel de crecimiento muy optimista del 3,2%. En GSC ya hemos revisado a la baja ese nivel de crecimiento al 2,7% y mantenemos sesgo bajista para posibles ajustes futuros. En Colombia, la presentación de la reforma tributaria estructural fue postergada hasta el próximo martes 18 de octubre. El ministro de Hacienda afirmó que está en una etapa de profunda socialización con los partidos políticos. Esta postergación simplemente refleja la dificultad que va a tener el trámite de esta reforma tributaria, y quedaría a partir del 18 de octubre con el tiempo justo para que se realicen los 4 debates requeridos y que el Congreso haga los ajustes que considera pertinentes, entre los que ya podemos estar anticipando un impedimento a que el IVA sea replicado en varios productos que hasta el momento han estado exentos de este impuesto. Con relación a temas un poco más de manejo político, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, aseguró que el país está ya en la etapa final del acceso, del ingreso a esta organización que agrupa a 35 países con las mejores prácticas que promoverían desarrollo económico y social. El país ya ha recibido el visto bueno de 17 de los 23 comités que están analizando la membresía de Colombia a este grupo, y se espera que para junio de 2017 se haya completado todas las etapas requeridas. Y con relación al tema del plebiscito, el partido oposición Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entregó el día de ayer un documento de 26 páginas con los ajustes que desean se incorporan al acuerdo con las FARC, que recuerden ya tiene 297 páginas. El gobierno anunció a través de Luis Carlos Villegas que había recibido también otros documentos de movimientos que apoyaron en el plebiscito la posición del no, y ahora entrará a estudiar cuáles son las preocupaciones generales de todos estos grupos y evaluará cuáles tendrían viabilidad para ser discutidas con las FARC. Esto obviamente seguirá siendo motivo de preocupación. Con relación a Chile, después de que el mercado esperaba una política monetaria estable hasta el año 2017, es decir, una tasa de referencia del 3,5%, hasta el año 2018, se conoció que había existido modificación ya en esas expectativas, y creen que posiblemente a comienzos del 2017 el Banco Central de Chile reduzca su tasa en 25 puntos básicos. Recuerden que para Colombia estamos esperando que en enero del 2017 no se haga un solo ajuste a la baja de la tasa de interés, sino que inicie un ciclo bajista de tasas de interés si se cumplen nuestras expectativas de reducción de tasas de interés, de reducción de la inflación y de una dinámica económica un poco débil. Con relación a los Estados Unidos, la noticia de ayer que generaba más expectativa entre los inversionistas era sin duda la publicación de las minutas de la última reunión de la entidad, en la que quedó claro ya la división al interior de este organismo. 3 miembros que tienen voz y voto de la Reserva Federal solicitaron apartarse de la mayoría, de la decisión de la mayoría, y creían que era conveniente incrementar la tasa ya en la anterior reunión. Entonces era bien interesante conocer cuál era el mensaje de estas minutas, y de las mismas, si bien es cierto, reconocemos que se mantienen ciertas divisiones, destacamos 3 frases que creemos nosotros agrupa el consenso de la entidad. Lo primero de ellas, y pues las presentamos acá en inglés, es que esto pues ya se había mencionado previamente por varios participantes,
la probabilidad de un incremento de tasa era más fuerte ahora que antes, esa es la primera. La segunda es que aquellos participantes que votaron a favor de mantener la tasa inalterada creen que la decisión fue muy cerrada, es decir, que confirman la idea de que pues había una alta probabilidad de hacer ajustes en la anterior reunión y también afirmaron que, y esto viene en la página 13 de esas minutas, mostrando que los argumentos tanto para mantener la tasa inalterada como para incrementarla por primera vez este año eran igualmente válidos. Entonces esto mostró que la decisión fue bien cerrada y obviamente nos deja con el campo abierto ya para un posible incremento de esta tasa de interés, que es algo que ya ha venido descontando el mercado. Recuerden que nos quedan dos reuniones, la de noviembre y la de diciembre. Se asume que en noviembre pues no va a haber ajuste, teniendo en cuenta que tal vez la Reserva Federal prefiere dar más información y tranquilidad al mercado acerca de sus futuros movimientos y pues no lo haría en una ocasión donde no hay rueda de prensa. Va a esperar hasta el mes de diciembre y esta es la posición del mercado donde pues básicamente la probabilidad de incremento de tasas se ha mantenido inalterada luego de conocerse estas minutas cerca del 68%. Desde los anuncios corporativos interesantes en Estados Unidos tenemos la renuncia del CEO de Wells Fargo, John Stamp, como consecuencia del escándalo en que empleados de la entidad abrieron 2 millones de cuentas sin autorización para cumplir pues, las metas comerciales que les habían propuesto. Wells Fargo acordó pagar una multa de 185 millones de dólares para arreglar este caso y pues obviamente está saliendo el CEO de la compañía que será reemplazado por su director de operaciones. Mañana el director de operaciones entonces liderará la presentación de resultados de tercer trimestre de la entidad. Recuerden que mañana también tenemos a Citigroup y a JP Morgan. Con relación a pronunciamientos de gobernadores de la Reserva Federal, simplemente destacamos el realizado por el de la Reserva de Nueva York, William Taft, en la que declaró que el retiro de los estímulos monetarios tiene que hacerse de manera muy moderada en esta situación, simplemente parafraseando ya lo que había mencionado las minutas también. Y con relación a un indicador de mercado laboral, un indicador que consideran es uno de los preferidos por parte de la presidenta de la Reserva Federal, se observó que la tasa de apertura de ofertas de trabajo se está desacelerando. Los niveles previos eran de un nivel de crecimiento de aperturas de ofertas de trabajo cercano al 4% y se está desacelerando al 3.6%. El nivel es el más bajo en lo corrido del año. Sin embargo, los otros indicadores del mercado laboral siguen mostrando una fuerte dinámica. De hecho, hoy las solicitudes de subsidios al desempleo se mantienen en mínimos desde 1973. Con relación a Europa, nos llamó la atención un artículo de la revista The Economist en que se realizó un sondeo post-referendo. Mostró que hay un alto arrepentimiento entre las personas que votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 1 de cada 10 votantes que votaron a favor están arrepentidos en este momento y si hoy se hiciera entonces el referendo, el resultado sería muy diferente. La revista considera que varios de los que votaron por salirse no pensaron que esta opción fuera la ganadora y por eso resolvieron votar de acuerdo pues a este escenario. Mientras tanto, en el Parlamento británico se apoyó una moción del partido de oposición, el Partido Laborista, en que la entidad debe ser informada de la estrategia de negociación que tienen las autoridades británicas antes de que se inicie este proceso formal. Hoy, además, hay una audiencia, recuerden, la máxima corte británica para definir si es necesario un aval del Parlamento para que el gobierno invoque el artículo 50 y dé inicio a ese proceso de negociación de Brexit. Con relación a otros datos en Europa, la inflación en la Alemania se mantiene en máximos de los últimos 6 meses, niveles cercanos al 6.5%. Y de acuerdo a lo que hemos venido mencionando, hay declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo en la que consideran que es posible que en diciembre, el 8 de diciembre más exactamente, la entidad reformule parcialmente ese programa de compra de bonos. Desde el lado corporativo también, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con el Deutsche Bank, la entidad anunció que va a congelar la contratación de nuevos empleados como una medida de control de gastos, algo que han prometido por pues, más de 18 meses y todavía no se ve de manera real en los resultados de la entidad. Pasando a Asia, el dato también que está generando esta mañana preocupación es el desplome de las exportaciones chinas, 10%, si bien es cierto, esos indicadores de exportaciones y importaciones de este país son muy volátiles, la caída de 10% en este indicador es sorprendente. El superávit comercial de China se cayó desde 53 billones a 42 billones de dólares. Nosotros consideramos que el desplome
superávit comerciales positivos desde el punto de vista de los desbalances que tiene el mundo. Sin embargo, obviamente preocupa que esa corrección se deba a caída de exportaciones y no a un aumento de las importaciones. Mientras tanto, continuamos con el seguimiento acerca del endeudamiento de varias compañías en China, y el gobierno ya anunció que está en planes de reestructuración de varias entidades para tratar de gestionar estos temas de la deuda. Y con relación a Japón, un diario de este país publicó que era muy probable que el Banco Central de Japón redujera cuál es su pronóstico de inflación para cierre del año fiscal 2017 desde el 1.7 al 1%, reconociendo, entre comillas, el fracaso que ha tenido esa intención que ha tenido la nueva administración de alcanzar objetivos de inflación del 2%. Entonces hoy, como manifestábamos, datos en Estados Unidos, se mantienen subsidios o el número de subsidios de desempleo en Estados Unidos en mínimos históricos, reflejando la buena salud del mercado laboral. Y pues ya para mañana estamos esperando datos un poco más fuertes, ventas minoristas en Estados Unidos, el índice de precios al producto también, el indicador preliminar de confianza del consumidor que calcula la Universidad de Michigan correspondiente al mes de octubre. En Colombia, la publicación de las minutas del Banco de la República. Y pues como ya manifestábamos, en China pues se publicó los datos de exportaciones e importaciones, y hoy en horas de la noche, 8:30 hora colombiana, esperaremos datos de inflación donde se espera que suba del 1.3 al 1.6%. Mercados accionarios nuevamente pues algo mixto en Asia, negativo en Europa. Con relación a Asia, las acciones en China pues relativamente estables. Los malos datos de exportaciones fueron compensados por las expectativas de reformas para que la economía tenga un crecimiento un poco más sostenido y no tan sesgado hacia el tema del endeudamiento. Y pues el día de hoy no hay publicaciones importantes en lo que es el mercado accionario de Estados Unidos. Recuerden que es mañana, con Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan, y también pues tener en cuenta que las minutas no tuvieron mayor efecto en la dinámica de los mercados. Aparentemente los inversionistas ya esperaban este tipo de mensaje. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El dato pues que está moviendo los mercados esta mañana tiene que ver con esas decepcionantes importaciones de China. Los metales, las otras materias básicas están retrocediendo y consecuentemente están impactando las monedas de mercados emergentes y de países productores también de crudo. Este dato, pues, como lo mencionó Daniel, no solo decepciona a los inversionistas que esperaban, de hecho, un incremento en las importaciones del 1%, y pues con esta sorpresa negativa de menos casi 2%, lo que hace retomar son los temores que de hecho precisamente hace un año tuvo en cuenta la Reserva Federal para no tomar las decisiones de incrementar las tasas de interés. Por esa razón estamos observando que los bonos de manera general se están valorizando, y una dinámica bien interesante que se presenta en los mercados de manera general, sobre todo los asiáticos, cuando China empieza a tambalear, y es la valorización del yen japonés. Como ustedes pueden ver, pues los futuros en Estados Unidos ya se encuentran en terreno negativo, muy en línea con lo que viene ocurriendo con el resto de mercados. Bien importante destacar la ruptura de esa zona de los 2.140 puntos, que era una zona de soporte importante, y ahora, como ustedes pueden observar en la gráfica, nuevamente entramos a un momento de corrección. También el mercado pues bien atento el día viernes a la entrega, al inicio de la entrega oficial de resultados en Estados Unidos, pero más atentos a esta noticia que se acaba de dar a conocer, que tiene que ver con la renuncia del presidente del grupo Wells Fargo, que renunció pues ya, ustedes saben, por el escándalo de la creación de esas cuentas falsas durante los años anteriores. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una ligera recuperación en la jornada anterior. Sin embargo, cerró por encima de los 1.350 puntos, que coincide a su vez como uno de los niveles de congestión importantes y además uno de los niveles de bajo riesgo. La acción con el mayor volumen de negociación fue Preferencial de Vivienda con 24.000 millones de pesos.
La acción con el desempeño más favorable fue Celsia, con una variación positiva de 0,87%. La misma vemos cómo mantiene la señal de una tendencia al alza que ha mantenido desde inicios del año, sin embargo con una señal de reingreso en esta parte, donde vemos en el nivel de los 3.883 pesos. Sin embargo se mantiene en un canal lateral desde casi mediados del año, por lo tanto se mantendría, digamos que estos niveles sobre la acción. La acción con el retroceso más importante fue Nutresa, con una variación negativa de 1,41%. La misma mantiene una tendencia negativa, sin embargo, un posible ataque de la parte baja del canal lateral de mediano plazo podría ocurrir. Sin embargo, no se espera alta volatilidad por noticias fundamentales dentro de esta acción. Agustín. Rápidamente en el mercado mundial de monedas, como lo mencioné, y ustedes pueden observar las pérdidas más grandes en monedas asiáticas, Corea del Sur, Malasia, Rusia, México, Chile, que tienen que ver con materias primas y metales, pues retroceden esta mañana. Y la valorización, de hecho, es de las pocas monedas que está ganando terreno esta mañana, de las monedas fuertes, perdón, que está ganando terreno contra el dólar 0,40%. El índice de XY pues también pierde algo de valor por, obviamente, esa reducción. Le ven las expectativas de una medida contundente por parte de la Reserva Federal por esos datos de China esta mañana. De todas maneras, es importante aquí destacar que es simplemente el movimiento que están teniendo los operadores esta mañana, pero de manera general esa expectativa de incremento a diciembre por parte de los economistas que miran los datos de más largo plazo continúa intacta. El peso colombiano, pues ustedes pueden ver una zona de resistencia bien importante sobre los 2.920 pesos. Ha venido con un sesgo bajista, sin embargo en el mediano y largo plazo encontramos todavía falta de fuerza en esos ataques bajistas, y vemos que la zona de 2.900 se está consolidando como una zona ahora de soporte bien interesante, y continuamos con esa expectativa de ver que el tipo de cambio se estabilice sobre la zona de los 2.900 a 2.950. En la mañana de hoy simplemente destacar, pues obviamente aquí esa reducción en los precios de del WTI frente a ese máximo que hemos alcanzado durante las jornadas anteriores, la pérdida de valor en las acciones que tienen que ver con el sector petrolero, y la expectativa del mercado en lo que tiene que ver con los inventarios de crudo, que les recuerdo son publicados el día jueves cuando es festivo en Estados Unidos, y también la hora es modificada hacia las 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana 9 de la mañana, hora de Estados Unidos. Aquí entonces es importante tener presente que el mercado continúa con esa expectativa, ustedes lo pueden ver con variaciones positivas, esa expectativa del mercado continúa siendo intacta. Les recuerdo que tiene que ver con el dato estacional. Por primera vez en 2 semanas nosotros retomamos, 3 semanas volvemos a retomar una expectativa positiva, no tan alta como lo espera el mercado, y creemos de todas maneras que aquí no va a haber una fuerte volatilidad, porque nosotros esperamos una variación positiva de entre 1 a 1.5 millones de barriles. El mercado espera una variación positiva de 2 millones de barriles, y algunos datos preliminar publicados por el Instituto Americano de Petróleo habrían mostrado que muy seguramente se habrían podido incrementar en 2.7 millones de barriles. Nuevamente entonces el rango sorpresa, o por fuera de ese rango sorpresa, y estoy hablando de de 3 millones de barriles y por debajo, y una variación negativa, serían los datos que podrían generar algo de volatilidad en el mercado intradiario. Dentro de ese rango, el mercado debería permanecer sobre este rango actual. Muchas gracias, Agustín. Pues luego de que ayer se conoció
texto de las minutas de la Reserva Federal y donde aparentemente el mercado no tuvo ningún tipo de sorpresa. Los mercados de renta fija están corrigiendo parte de los incrementos que el día de ayer estábamos referenciando. Recuerden que ayer los tesoros estaban cerca de niveles del 1.80, cuando se conocieron las minutas estaban a niveles del 1.77 y hoy tenemos una apertura alrededor del 1.75 también. Hoy tenemos algunas subastas de títulos de tesoros en los Estados Unidos, pero pues el mercado está más bien enfocado en lo que serían ya las reuniones de diciembre, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Recuerden que con relación a las declaraciones de los diferentes miembros de la Reserva Federal, la posición predominante en este momento es que efectivamente va a haber un incremento de tasas este año, pero que los siguientes ajustes serán muy graduales, muy lentos. De hecho, esta senda que están llevando las tasas de interés por parte de la Reserva Federal nunca se había presentado en los Estados Unidos, y hacer solamente un incremento de tasa anual pues es un tema sui generis en lo que respecta a política monetaria. Entonces, interesante ver acá esto de mercados de referencia y también pues un leve seguimiento a lo que fue la propuesta de canje de deuda por parte de PDVSA, que no ha recibido suficiente apoyo, y la entidad amplió hasta el próximo 17 de octubre, es decir, la segunda ampliación de fecha que lleva, como la fecha en la que haría el corte para conocer si más del 50% de los tenedores de esta deuda se acogen a la propuesta de canje. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES vemos como el mercado sigue intentando romper la zona del 6.80. Como bien lo decía Daniel, ese relajamiento del tesoro desde el 1.80 al 1.75 le puede dar más ánimo al mercado para poder lograrlo. No descartamos la visita del 6.65 después del martes que se presente la reforma tributaria. Importante el día de ayer, colocación de bonos subordinados Banco Popular, era por 200.000 millones con posibilidad de sobreadjudicar hasta 300.000, adjudicaron los 300.000 millones. De hecho, los tasa fija cortaron al 8.10 con vencimiento en octubre del 2023 por 155.000, y los IPC cortaron al IPC más 4.13 con vencimiento también en octubre del 2026, 144.000. Importante ver esto, es una tasa muy baja en los tasa fija y una tasa muy buena para el emisor en IPC. Si de hecho le vemos valor a esta parte de la curva en IPC desde el 2022 hasta el 2026, si vemos el diferencial frente a TES VR de la misma referencia, el diferencial es más o menos 85 puntos básicos. Es importante ver cómo los VR se han valorizado y la deuda privada todavía no lo logra, debido también a la alta oferta de papel financiero y a las buenas tasas de interés que están ofreciendo las cuentas de ahorros. Muy probablemente esto se terminará acabando cuando empiece el ciclo bajista del Banco República, por lo cual seguimos recomendando compra en papeles de renta de deuda privada y de sector financiero desde el 2021 en adelante, atado al IPC. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.